¿Dónde comienzan las peores pesadillas del hombre? Hola a todos, bienvenidos a la sección más críptica de Pasavante. Claro que sí, confabulando. El día de hoy les traigo una historia muy interesante, rápida para, pues ya ven, continuar con la semana. Antes de empezar, quiero hacer un disclaimer. Hace un par de semanas sacamos un reel acerca de mi último video, en el que pues agarró un par de vistas. Y pues a muchas personas no les gustó el hecho de que yo me estuviera riendo cuando estoy contando cosas que son violentas y que son bastante trágicas. La verdad no lo hago con el fin de burlarme de nadie. Si me conocen en la vida real o han escuchado el podcast ya de bastante tiempo, yo cuento las cosas riéndome para intentar quitarle un poco de tragedia a las cosas. Entonces, en este video vamos a hablar un poco de cosas trágicas, así que disclaimer, ¿no? Pero bueno, el día de hoy les tengo la historia de la bestia de Gévaudan. No sé cómo se pronuncia, ¿ok? Aquí va a aparecer. Esta bestia, por supuesto, vamos a volver a Francia del siglo XVIII. Lo siento si no les están gustando los videos de Francia del siglo XVIII, ya vamos 2 seguidos, pero era una época interesante para Francia, la verdad, debo decirlo. Y bueno, esta historia toma lugar entre los años 1764 y 1767. Sucede en el sur de Francia, en la antigua región de Gévaudan. Esta es una historia en la que se conoce como, bueno, alguna gente la llama el primer críptido de la historia. Si no saben qué es un críptido, es uno de esos típico animal fantástico, pero ya como de la modernidad para acá. O sea, como de los 1700 para acá. ¿Qué era este monstruo? ¿Qué era esta bestia? No sabemos. Mucha gente especula que probablemente era un lobo. Les voy a contar la historia primero y ya después veremos como las teorías de qué es lo que fue esta bestia que cazaba campesinos franceses en la pradera. La primera, digamos, víctima oficial que se tiene fue un ataque a una niña vaquera cerca de la localidad de Langon en 1764. Se supone que ella lo describió como un lobo muy grande, como extremadamente grande, la atacó y como que le alcanzó a morder la pierna y a desgarrarle las ropas. Y la salvaron sus vaquitas. Sus vaquitas se hicieron como una rueda alrededor de ella y lograron como ahuyentar a esta bestia, ¿no? Entonces no fue hasta unos meses después que ya hubo como la primera muerte oficial, que fue igual una joven. Debo decir que casi todos las víctimas de esta bestia fueron jóvenes, niños. Por lo general, pues se especula que eso es porque mientras la gente mayor estaba trabajando el arado, bueno, el trabajo agrícola, los jóvenes eran los que estaban cuidando el ganado. Entonces el olor de los animales era lo que atraía a la bestia y pues ellos eran los que tenían que sufrir los ataques. Pero bueno, la primera fue una chica de 14 años que pues la encontraron como ya sin su ganado y pues un poco brutalizado el cuerpo. Se supone en el registro de la iglesia en el que la enterraron, pues le pusieron que no la enterraron con sacramentos y que fue la víctima de una bestia feroz. Entonces se cree que porque ya estaba este registro, que no era la primera víctima en general, pero la primera víctima oficial que se conoce. Empieza a haber muchos ataques. No les voy a contar todos los ataques porque de verdad fueron muchísimos. Al final hablaremos de los números, pero empieza a haber muchos ataques y empieza a haber muchas víctimas. Entonces, no solo en un pueblo en específico, sino que en toda la región parecía que la bestia iba como rondando, ¿no? Entonces la empezaban a atacar en un lugar y se iba a la siguiente aldea. Esta región era bastante boscosa, entonces se facilitaba mucho que se perdiera esta bestia. Entonces empieza a haber muchos ataques y se hace la primer cacería coordinada. Se juntan bastantes campesinos, mandan a un noble de la baja realeza, no muy importante, y lo mandan así como de, oye, güey, ve a ver qué pedo, ¿no? Llévate unos soldadillos y ve a ver qué onda. Y el vato, Simón.
creyendo que era un lobo X. Y entonces, pues la neta no logran cazar nada. O sea, cazan un par de lobillos y dicen, Simón, ya hicimos nuestro trabajo. Y los campesinos, los aldeanos, los habitantes dijeron, ¿saben qué? Estos no eran, Estos están muy chiquitos, estos son lobos comunes y corrientes. Y bueno, el noble no les hizo caso y pues como que se quedó ahí un tiempo y unas semanas después, en una aldea a unos 30 kilómetros, empieza la matazón de chamacos. Esto duró 3 años y el punto más fuerte, o sea, el promedio era en el segundo año, fueron más o menos un ataque cada 2 días. Bueno, el punto es que comienza a realizarse una cacería como ya más organizada y se reporta el primer balazo a la bestia. Se supone que le dieron un balazo en el hombro. Ahora, a lo largo de este video vamos a ver cuántas heridas le dan a la bestia y cómo no la matan. Entonces se supone que le dan un balazo. Unas muchachillas que estaban por ahí vieron que la bestia estaba como cojeando y lo reportan. Entonces, pues se cree que ya pues se va a morir la bestia, o sea que ya la hirieron y entonces pues se va a alentar y la van a poder cazar. Entonces se quedan cerca del bosque, pero no la vuelven a encontrar. Entonces pasa lo mismo que pasó antes. Se mueve la bestia y empiezan los ataques en otra localidad. Nadie logra atraparlo, entonces el 31 de diciembre de 1764 comienza las llamadas a misa. Los religiosos de esta región creen que esta bestia no es una bestia, sino que es una plaga del Señor y que Dios la mandó para limpiar a los que no eran fieles. Entonces se supone que aquí, yo no sabía, pero mandaron a hacer unas misas de 40 horas seguidas, como unas 5, intentando pues acá agarrar suficiente fe para que esta bestia se fuera, pero no lo lograron. El 12 de enero la bestia continuó atacando y justo después de este incidente que les voy a contar, el rey dice, hasta aquí llegó esto. El 12 de enero la bestia ataca a un grupo de 7 niños que iban desde los 12 hasta los 6 años. Se había hecho como un acuerdo entre las comunidades de esta región como no había posibilidad de evitar el trabajo de los niños. Entonces lo que se hacía era hacer grupos grandes de niños para que estuvieran más seguros y que todos anduvieran con el ganado de pues cada una de las familias. Entonces, bueno, 7 niños. Se supone que empezaron a escuchar cosas en el bosque y pues sí, eventualmente la bestia salió al ataque. Ellos lo describieron igual como un lobo de gran tamaño, con una cola muy larga y con un pelaje entre rojo y negro. Estos niños tenían pues las varitas para estar como guiando el ganado. Y muy al estilo Peaky Blinders, le habían puesto navajas a la punta de sus varillas. Y entonces al parecer entre todos los chamacos pues empezaron a intentarle picar los ojos a la bestia. Y al principio no lo lograron, entonces la bestia como que agarró uno de los chamacos y se lo empezó a llevar de su piernita. Y al parecer como que lo arrastra y le empieza como a masticar su mejilla. Y entonces uno de los chamacos dijo, oye, güey, hay que irnos, ¿no? Hay que dejarlo como una ofrenda y nos vamos todos, ¿no? Mejor 6 niños vivos, ¿no? Y de repente, el niño más grande de 12 años, héroe nacional, claro que sí, el buen Jacques Portefeuille, mi compa dice, y esto pues todos los niños dicen que sí fue verdad, mi compa dice, o todos salimos vivos o ninguno sale. Y entonces, pues mi compa dijo, agarren sus varitas y empezaron a intentarle picar los ojos a la bestia y lo lograron. Lo lograron. Le picaron un ojo a la bestia, pues al parecer hizo un aullido muy fuerte, se fue y lograron salvar al niño, lograron salvar al más pequeño. Pues al parecer dicen que sí quedó con una cicatriz muy grande y creo que reportan como unos problemas para caminar después, pero que vivió una vida bastante larga. Entonces lo lograron estos chamacos. Debo decir que aquí tenemos un pequeño paréntesis. Esto estaba pasando en Francia después de una guerra llamada la Guerra de los 7 años, que había pasado pocos años antes. Y bueno, algo que había pasado en esta guerra es que había habido un boom de periódicos nacionales e internacionales. Entonces hay algunas teorías que dicen que
los periódicos de estos tiempos lo que querían era seguir vendiendo los mismos números que vendían durante la guerra. Y entonces empezaron a exagerar un poco estos ataques. Empezaron a hacer la bestia. No era solo un lobo, era la bestia. Y, por supuesto, la historia del buen Jack llegó a los oídos de los periodistas y pues decidieron crearlo como casi un héroe nacional. Y obviamente llegó a los oídos del rey, Luis XV. El buen Luis XV, creo que ya hemos hablado de él en varias ocasiones. El rey dice, pero ¿cómo puede pasar esto, no? ¿Qué le está pasando a mis pobres súbditos? Entonces Luis XV manda a traer al Jack, le da dinero a su familia y el morrillo pues lo educan a costa de la corona y pues se vuelve un almirante en el ejército. El punto es que aquí el rey dice, oigan, ¿qué está pasando allá abajo? ¿Por qué los nobles de esa región no están haciendo algo al respecto? Yo que soy un buen rey, les voy a mandar al mero mero. Entonces les manda un puesto que yo no sabía que existía, güey, que es el cazador real de lobos. Se los manda, dice, vete a hacer allá el jale. Ese de Meval, padre e hijo, se van a cazar a este monstruo, ¿no? Ahora, a mí me dio mucha risa leer esto, porque un buen marqués de la región le escribe a otro noble. Dice, el señor de Meval llegó haciendo todo alarde y caos de costumbre. ¿Por qué? Mi compa dijo, si yo voy a cazar a este lobo, la neta va a ser solo mi honor, ¿no? O sea, va a ser honor para mí. Entonces mandó como a sacar a todos los campesinos que estaban siendo pues voluntarios en esta cacería, y entonces decidió que solo con sus hombres, y pues eso disminuyó bastante los números de cazadores, ¿no? Entonces, bueno, el marqués dice, el señor de Meval llegó haciendo tanto alarde y como de costumbre, el resultado fue penoso. Usted, que es un político, está obligado a revelar la desfachatez de ellos, que de cazadores solo tienen la figura. Güey. Pero bueno, el punto es que la neta, este güey tenía razón y no cazaron al lobo. No cazaron a ni un lobo, güey. O sea, la neta, mis compas, yo no sé qué hacían con, pues, este güey siendo el cazador real, pero pues no la armó. Siguió habiendo ataques, muriendo gente. Y entonces, pues, el rey como que se desespera y dice, güey, manden al François. ¿Quién era el François? El antiguo cazador, que lo habían metido a la cárcel, pero ya estaba afuera. Y entonces dice, manden al pinche Antoine. Bueno, François Antoine. Entonces, mandan al François Antoine y mi compa caza un lobo de tamaños descomunales, güey. Y pues se lo llevan a Versalles, claro que sí. Lo exponen y ahí es donde tanto el periódico como el rey dijo, ya quedó este asunto, somos los héroes de este cuento. La neta dicen que a finales de este año comienzan de nuevo los ataques y por supuesto ya nadie los pela. Pues sí, porque el rey ya dijo que pues ya se había acabado todo, a la corte ya pues no le interesaba para nada, pero pues los campesinos seguían teniendo pues muertes de niños por todos lados, aunque dicen que los ataques eran como más cautelosos y reservados. O sea, al parecer como que la bestia ya no tenía el mismo ímpetu que las veces anteriores. Entonces, bueno, no saben si es la misma bestia o si es otra bestia, nadie sabe. Después de que siguieron los ataques todo el resto del año, comenzaron a aumentarse como las misas públicas y las peregrinaciones de los campesinos del sur de Francia hacia las grandes iglesias de la capital. Por supuesto, iban a pedir que pararan los ataques y que les dieran... Muchos cazadores iban para que les dieran fuerza a sus armas y a ellos. Al inicio del siguiente año, se supone que la bestia ataca a un joven en un cruce de caminos y pues se corre la voz. Entonces va un cazador que se llamaba Juan Chastel, y se adentra en el bosque y va siguiendo como el rastro de esta bestia, y cuando lo ve, se supone que él decide poner abajo su rifle y empieza a recitar las oraciones hacia la Virgen, y en el momento en el que termina, levanta su rifle y le da 2 tiros a la bestia con balas que había bendecido en Notre Dame, y mató a la bestia. Ahora,
cuando van con el cadáver, pues como que este compa, el Jan, dice, oigan, voy a llevar esto a Versalles para que alguien lo investigue, para que alguien nos diga qué onda. Y pues como que la neta no hicieron un gran trabajo. Y pues se supone que le tenían como que quitar el interior al lobo y llenarlo de paja para evitar la descomposición. Pero como ya eran meses de mucho calor, no llegó el cuerpo hasta Versalles. Entonces solo llega el esqueleto y pues la neta los científicos dicen, este es el esqueleto de un lobo, güey. Gracias. Entonces, bueno, ahí es el final de la bestia. Supuestamente ya no hay ningún ataque después. Se cree que los demás ataques que pasaron esporádicamente eran ya solo lobos. Y bueno, se estima, en general, que hubo 210 ataques en el curso de estos 3 años, 113 muertes y 49 heridos de distintos grados de gravedad. Ahora, ¿cómo se describía esta bestia? Se describía como que era de gran tamaño. No solo como más ancha que un lobo, sino más larga que un lobo. Y pues que pesaba muchísimo más que un lobo. Entonces tenía el pelaje rojo con manchas negras. Y decían que tenía la cabeza mucho más desproporcionalmente grande que su cuerpo. Pues hablaban como de esta cola larga y como esponjada al final. Y también hay reportes que dicen que la bestia se reía en las noches en el bosque. Entonces, bueno, ¿qué creemos que es? Bueno, ¿qué se creía que es? La primera teoría, explicación contemporánea de ese tiempo es que fue de verdad una criatura no de esta tierra, sino que la envió Dios a decir que se tenían que poner las pilas los católicos del sur de Francia, porque no la estaban armando, güey. Entonces se tenían que poner las pilas porque todos los no fieles. Se supone que era eso, que la plaga no era un animal terrestre, sino que era un animal divino que tenía que, pues, limpiar la tierra. Otra que ya empieza a ser como más aceptado hasta ahora es que era una manada de lobos y que por alguna extraña mutación genética pues eran descomunalmente grandes. Se supone que después de la Guerra de los 7 años claramente hubo una hambruna. Entonces la teoría es que por sufrir esta hambruna y la falta de como distribución de comida, la gente empezó a cazar furtivamente en los bosques para encontrar algo que comer, lo que causó como una falta de presa para los lobos y por eso se pusieron tan agresivos, porque querían ganarle la presa a la competición de los cazadores. Entonces, bueno, esa es otra. La siguiente es que algún loco noble francés se había traído una hiena de África. Ahora, ustedes dicen, las hienas no se ven tan amenazantes, ¿no? Déjenme decirles que hay una hiena que se llama la hiena gigante, a.k.a. la rompehuesos. Yo no lo estoy inventando, así le dicen. Se supone que es una hiena gigante, se ríen las hienas, tienen el pelaje de un color como pardo, con manchitas negras. I don't know. Y las hienas son muy despiadadas. Las hienas no les importa estar llenas de comida, van a seguir matando. Entonces, bueno, esa es otra de las teorías. La siguiente es que era un león joven, que no sé si sabían, pero antes en Europa había muchos leones, no solo en África, pero pues obviamente se extinguieron. Los extinguimos más bien. Y bueno, se cree que pudo haber sido ya sea un león de África o un león europeo antiguo, que se supone que eran mucho más grandes. Y era un león joven según esta hipótesis, porque pues la colita como y afelpada al final. Y que los leones jóvenes pues no tienen todavía la melena distinguida. Entonces, pelaje raro de 2 colores. También puede ser, perro, también puede ser. O puede ser un hombre lobo. Yo no sé por qué no se ríen con los demás. O sea, podría ser. No es cierto, o sea, yo no creo en los hombres lobo. También hay otra teoría que me llama mucho la atención. Que se supone que uno de los hombres que pasé por alto en esta historia, que era de los que cazaban y de la nobleza, se supone que ese güey controlaba una manada de lobos salvajes mutantes. Mezcla de perro con lobo. ¿Hay evidencia? Pues una vez los arrestaron a él y a su papá y de repente ya no hubo ataques de lobo, güey. ¿Quién sabe? Puede ser. Entonces, bueno, ¿por qué pasó esto, güey? ¿Sí pasó esto en realidad?
Pues la verdad es que todo el mundo dice que sí hubo bastantes ataques. Se supone que en esta época Francia estaba pasando por un periodo de descenso de temperaturas, lo que puede tener repercusiones muy grandes en un ecosistema, especialmente en un ecosistema estresado por la falta de comida, por mano humana. Y bueno, ha habido muchos casos de lobos territoriales que empiezan a atacar comunidades humanas porque pues, se están metiendo demasiado con su territorio, güey. Entonces, bueno, mucha gente dice que igual y no era algo tan exagerado, no era algo que impactó tanto a la comunidad como nos dicen ahora, sino que todo esto fue un antiguo caso de fake news. Como el hecho de fabricar una historia hasta el punto de que todo el mundo se lo cree y se crea una cosa de las favoritas de los franceses, la histeria masiva. Debo decir que van como 3 historias que tenemos que los franceses están teniendo una histeria masiva, güey. Y yo me sé más. Por supuesto, los franceses, no sé si sepan, pero tuvieron una plaga de bailar. Se murió gente. Se murió gente, güey. Si quieren que hable de eso, la neta no me gusta tanto eso porque pues nada más es estar contando cómo personas se murieron por andar bailando hasta morir, ¿no? Simón. Literal, o sea, tuvieron que ir a exorcizar a un pueblo completo. Entonces, bueno, o sea, los franceses, yo no sé qué tiene su agua o su tierra, pero como que son bastante propensos a la histeria masiva, ¿ok? Yo solo estoy diciendo la historia. Yo no he visto ningún caso en el que haya tantas histerias masivas en una civilización, güey. Excepto los franceses. Entonces, bueno, no sé qué pasa ahí. ¿Qué fue todo esto? ¿Una manada de lobos? ¿Una histeria masiva? ¿Fake news? Nunca sabremos. Pero lo que sí sabremos es que este fue el origen de muchos mitos de lobos que amenazan a la sociedad, hombres lobo, y tiene unas repercusiones impresionantes. Porque, por supuesto, después de esto la gente empezó a odiar mucho a los lobos y casi extinguen a los lobos europeos. Los ingleses se burlaron de los franceses que, ay, sí, ganaron y se los estaba mordiendo un perro. Entonces los franceses se enojaron y fueron otra vez a pelear. Entonces, pues, o sea, ¿de dónde salen las pesadillas, no? ¿De dónde salen nuestros peores monstruos, güey? Creo que muchas veces es un caso en el que nos dejamos llevar nunca paramos nuestra cabeza y nos dejamos llevar por los miedos que tenemos. Y por supuesto que le tienes que tener miedo a un lobo, güey. Se está comiendo niños y está generando como todo un cambio en el que se genera un miedo masivo porque no quieres que se coman a tu hijo. Y al final llega el rey y hace su desmadre y pues no arregla nada. Es México. Yo cuando estaba leyendo las cartas dije, esto suena a México, bro. Entonces, bueno, los dejo con esta linda reflexión de dónde salen nuestras peores pesadillas. Si quieren algún video, ya saben, me lo pueden pedir. Ya tenemos tema para los siguientes 2. Perdón. O sea, si me piden uno, va a salir en un ratillo. Pero pues ya tenemos tema. Espero que les haya gustado. Espero que, no sé, que no sueñen con lobos. Y que hay que respetar a la naturaleza, amigos. Yo creo que esto pasó porque la gente empezó a sacar y oro, talar y oro sacar. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima y adiós.